Primer nocturno. Del libro del Eclesiástico. El sabio indagará la sabiduría de todos los antiguos y hará estudio en los profetas. Recogerá las explicaciones de los varones ilustres y penetrará asimismo las agudezas de las parábolas. Sacará el sentido oculto de los proverbios y se ocupará en el estudio de las alegorías de los enigmas. Asistirá en medio de los magnates y se presentará delante del que gobierna. Pasará a países de naciones extrañas para reconocer aquello que hay de bueno y de malo entre los hombres. Despertando muy de mañana, dirigirá su corazón al Señor que le crió, y se pondrá en oración en la presencia del Altísimo. Abrirá su boca para orar, y pedirá perdón de sus pecados. Que si aquel gran Señor quisiere, le llenará de espíritu de inteligencia, y derramará sobre él como lluvia máximas de su sabiduría, y en la oración dará gracias al Señor. Y pondrá en práctica sus consejos y documentos, y meditará sus ocultos juicios. Expondrá públicamente la doctrina que ha aprendido, y pondrá su gloria en la ley del testamento del Señor. Celebrarán mucho su sabiduría, la cual nunca jamás será olvidada. No perecerá su memoria, y su nombre será repetido de generación en generación. Las naciones pregonarán su sabiduría, y la Iglesia celebrará sus alabanzas. Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. Gregorio Magno, romano, hijo del senador Gordiano, durante su juventud estudió filosofía. Ejerció luego el cargo de pretor. Muerto su padre, fundó 6 monasterios en Sicilia, y otro en Roma bajo el nombre de San Andrés, en su casa cerca de la Basílica de los Santos Juan y Pablo, en la pendiente del Escauro. Hizo allí, bajo la dirección de Hilarión y Maximiano, profesión de monje, y llegó a ser abad del mismo monasterio. Creado cardenal diácono, el Papa Pelagio le envió como legado a Tiberio, emperador de Constantinopla. Durante su estancia allí, su celo obtuvo un gran triunfo. Convenció de error al patriarca Eutiquio, el cual había escrito contra la verdad y la demostrabilidad de la resurrección de los cuerpos, y su libro, por orden del emperador, fue arrojado a las llamas. Eutiquio, ya enfermo y cerca de la muerte, tocando la piel de su mano decía: «Confieso que todos resucitaremos en esta carne». Volviendo a Roma, y muerto de la peste el Papa Pelagio, fue elegido pontífice por unanimidad. Se negó a aceptar este honor. Vestido con ropas ajenas, se ocultó en una cueva, mas una columna de fuego indicó el lugar de su retiro, y fue consagrado en San Pedro. En su pontificado dejó muchos ejemplos de sabiduría y de santidad. Cada día admitía peregrinos a su mesa, entre los cuales hospedó a un ángel y al Señor de los ángeles en forma de peregrino. Sustentaba a los pobres, a los de la ciudad y a los de fuera, y tenía una lista de los necesitados. Restableció la fe en muchos lugares. Reprimió a los donatistas en África, a los arrianos en España, y a los agnoitas los arrojó de Alejandría. Se negó a conceder el palio a Siagrio, obispo de Autún, hasta que arrojase de la Galia a los herejes neófitos. Obligó a los godos a abandonar el arrianismo. Envió a Inglaterra a Agustín y otros monjes doctos y santos, y convirtió la isla a Jesucristo. Fue llamado por San Beda, el apóstol de Inglaterra. Reprimió la audacia de Juan, patriarca de Constantinopla, el cual se atribuía el título de obispo de la Iglesia Universal. Consiguió que el emperador Mauricio revocara su decreto prohibiendo se hiciesen monjes los que habían sido soldados. Ilustró la Iglesia con santísimas instituciones y leyes. En un concilio, en San Pedro, dio varias disposiciones. Estableció que en la misa se repitiera 9 veces el Kyrie eleison, que, fuera del tiempo que media entre Septuagésima y Pascua, se dijera Alleluia, que se añadiera al canon «Dispón nuestros días en tu paz». Aumentó las letanías, el número de las estaciones y el oficio eclesiástico. Quiso que fuesen honrados como los 4 evangelios los 4 concilios de Nicea, Constantinopla, Efeso y Calcedonia. Ordenó que los obispos de Sicilia, que iban a Roma cada 3 años, hicieran la visita cada 5. Escribió muchos libros, y mientras los dictaba, afirma Pedro Diácono que varias veces vio al Espíritu Santo en forma de paloma ponerse sobre su cabeza. Admirable fue lo que dijo, hizo, escribió y decretó, y más admirable aún teniendo en cuenta que siempre estaba débil y enfermizo. Finalmente, tras haber hecho muchos milagros, fue llamado al cielo a los 13 años, 6 meses y 10 días de pontificado el día 12 de marzo, el cual celebran muy solemnemente los griegos, a causa de la insigne sabiduría y santidad de este pontífice. Su cuerpo fue sepultado en la Basílica de San Pedro, cerca de la sacristía. Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.
Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Laus tibi, Christe. Homilía de San León Magno, Papa. Cuando el Señor, tal como leemos en el Evangelio, preguntó a sus discípulos qué decían los hombres, en medio de sus diversas especulaciones, sobre el Hijo del Hombre, sería Pedro bendito quien contestó y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero la dispensación de la verdad se demora, y el bendito Pedro, perseverando la fortaleza de la roca que ha recibido, no ha renunciado a la posición que asumió al frente de la Iglesia. En la Iglesia universal es como si Pedro todavía estuviera diciendo todos los días, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por cada lengua que confiesa al Señor se le enseña esa confesión por la enseñanza de Pedro. Esta es la fe que vence al diablo y suelta las ataduras de sus prisioneros. Esta es la fe que hace libres a los hombres y los lleva al cielo, y las puertas del infierno son impotentes para prevalecer contra él. Esta es la roca que Dios fortificó con tales murallas de salvación, que el contagio de la herejía nunca podrá contagiarla, ni la idolatría y la incredulidad para vencerla. Celebramos la fiesta de hoy con una obediencia razonable, para que en mi persona humilde pueda ser honrado, el que sigue cuidando de todos los pastores y ovejas que se le han confiado, y que no pierde su dignidad, incluso en un sucesor indigno. Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Conmemoración de la feria, jueves de la tercera semana de Cuaresma. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los curaba. De muchos salían también demonios, que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, cuando lo encontraron, intentaban retenerlo para que no se marchara. Pero él les dijo, También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Laus tibi, Christe. Homilía de San Ambrosio, obispo considera la clemencia del divino Salvador. No deja Judea aunque se sienta conmovido por la indignación, ni ante las ofensas, ni las injurias. Olvidando las injurias y guiado por la clemencia, con sus enseñanzas, sus beneficios y bondades, dulcifica los corazones del pueblo ingrato. San Lucas, antes de hacer mención de la mujer curada, nos recordó la curación del hombre poseído por el maligno espíritu. Pues el Señor había venido para curar a ambos sexos, y debió ser curado primero el que fue primero creado, sin olvidar a aquella que más pecó por inconstancia de ánimo que por malicia. Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.